Hola mis chicos, chicas, vamos hoy con la colección de El poder de las piedras en el que estamos en el mes de mayo. Esta es la entrega que me ha llegado en mayo, aunque no es fijo porque depende de cómo llevéis de avanzada la colección. Tengo que repetir y casi siempre lo digo, yo lo sé, pero es que el estar suscrita directamente a que te envíen la colección a casa es súper cómodo. Ya vamos muy avanzados porque ya, fijaros, nos han mandado el tomo para guardarlo, el tomo número 3. Y es que así, de este modo, de esta manera, no me pierdo ningún número, no tenemos números perdidos, no hay que pedir los números sueltos y así te llega mucho más cómodo. 5 fascículos ya nos van llegando mensualmente y vamos a descubrir cuáles son los temas que vamos a ver en estas piedras de este mes. Tenemos el número 57, que es la preinita, la prenita, la piedra de la placidez. La vamos a poner aquí y vamos a ver cómo es esta piedrecita. Que bueno, en este caso, aquí está muy clarita, ya sabéis que pues depende de las tonalidades. Esta que tengo yo es como en un tono verde que parece que tiene un montón de impurezas dentro, ¿no? Un montón de cositas medio flotando ahí en la piedra. Pues es interesante, no es de las que yo diría que es súper preciosa porque nos han mandado una que es un verde sucio, pero siempre está interesante. El certificado nos dice que esta piedra es originaria de África Central. No nos pone exactamente qué lugar, pero de África Central. Bueno, pues África se lleva el primer punto. Vamos a ver qué nos cuentan sobre esta piedra. Renovación y calma. Uy, mirad qué forma tan chula. Formas singulares. ¿Sabías que? ¿Sabías que la prenita posee escaso interés para la industria? Si es que es codiciada por los museos y coleccionistas de minerales debido a la originalidad de sus agregados de cristales. Esto está interesante. Luego veremos cómo la utilizan. La antigua China, desde el año 1788, el 1700... Y por aquí nos explican más. Parece que es poco interesante en según qué industria, ¿no? Imagino sobre todo en la joyería y demás. Aquí tenemos los distintos colores, pero es que fijaros, mirad algunas, la forma curiosa que tiene. Parecen algunas como gotas, ¿verdad? Muy curioso y desde luego va a ser interesante luego leerlo. Se usa en el campo de la salud, desde verde, amarillo y parduzco, y se encuentra en Australia, China, Escocia, Sudáfrica, Estados Unidos, India, Alemania, Francia, España, México, Inglaterra, Escocia, Canadá, Italia, Perú, Bulgaria y Rumanía. Esos cuicuis son mi móvil, que justo cuando estoy liada es cuando empieza a sonar. Bueno, pues casi todos los países. Volvemos a ver aquí qué chulas porque son como gotas, ¿verdad? Asimilar experiencias, disfrutar de la vida. El chakra número 4, recuperar la armonía. Pues estos son los temas que vamos a ver cuando y vayamos leyendo sobre esa piedra. Vamos al fascículo número 58, que es el cuarzo ahumado. En el cuarzo ahumado, aquí tenemos la piedra, que efectivamente pues ya hemos tenido otro tipo de cuarzo, pues se ve casi como esa parte cristalina, pero se puede ver perfectamente cómo tiene ese reflejo marrón, parduzco, ¿verdad? Ahí. ¿De dónde viene este cuarzo ahumado? De Brasil, Brasil, nuestra tierra favorita de los minerales, sin duda. ¿Qué nos dicen del cuarzo ahumado? La piedra de la aceptación. Cuarzo ahumado, esperanza e ilusión. Cristales oscurecidos. ¿Sabías que se puede obtener cuarzo con un aspecto similar al ahumado sometiendo a ejemplares de cuarzo transparente llamados cristal de roca a radiación de alta frecuencia? Bueno, tenemos cuarzos de roca, pero no vamos a ahumarlos. Tradición y protección desde la antigua Roma, la Edad Media, la cultura celta y la tradición galesa.
matices de color. Aquí podemos ver desde algunos que están muy oscurecidos a otros un poquito más claros. Se usa en el campo de la protección y de la salud. Y luego nos dice que está en Brasil, Madagascar, Rusia, Escocia, Suiza, Ucrania, Estados Unidos, Japón, Australia, China o España. Continuamos con la piedra del anclaje, firmeza y convicción. Por aquí nos hablan del chakra número 1 y el número 3, equilibrio y arraigo. Bueno, pues este era el fascículo número 58, una piedra también pues muy interesante. Una piedra también muy chula, la iolita, la piedra de la fuerza interior. Aquí nos pasa como en la primera, ¿no? Que aquí la piedra se ve muy azulita y la que nosotros nos ha tocado es como un poquito marrón sucio, porque tiene como muchas pizquininas, pero es de color marrón. La mía no es color azul, me cachis en la mar. Bueno, en este caso esta piedra llega desde la India. Mira, 3 países distintos. Número 59, vamos a ver qué nos dicen de la iolita, que es la piedra de la intuición y la razón. Vemos un poquito, un color único. ¿Sabías que debido a su tonalidad azul, el mío no es azul, azul zafiro, en un principio la iolita se confundió con ese mineral y recibió el nombre de zafiro de agua? Por aquí nos hablan de la antigüedad con los vikingos, el siglo XVIII y 1830. Aquí vemos, oye, que es que lo vuelvo a decir, que la mía no es azul. A ver, mirad todas estas tonalidades. Que la mía no es azul. Me cachis en la mar, que no, que es un marrón feo el mío. Aquí se han equivocado. La mía es un azul, no es un marrón. Bueno, aquí nos hablan de la salud y por aquí el origen: Madagascar, Brasil, India, Estados Unidos, Birmania, Sri Lanka, Suecia, Finlandia, Alemania o Noruega. Intuición y guía. Y por aquí, libertad y fuerza. Si seguimos con la... Esta es muy chula, esta es muy chula. Fascículo número 60 nos va a llegar la selenita. Esta, como vemos aquí, totalmente blanca. Y sí, efectivamente... Además que es muy curioso porque en lugar de ser este tipo de gemas en forma de lágrima, parece un cilindro, mirad. Totalmente blanca, sí que es en un tamaño bastante grande y bastante bonita. Por aquí nos dicen de Marruecos. Bueno, Marruecos nos traen la selenita. Vamos a ver qué nos dicen. Selenita, equilibrio emocional. La luz de la luna. ¿Sabías que la mina más famosa de selenita está ubicada en Naica, México? En ella se pueden ver los ejemplares tabulares de selenita más grandes que existen. Además, algunos pueden medir más de 14 metros de altura y sobrepasar las 50 toneladas de peso. ¡Wow! ¡Qué pasada! Transparencia protectora, antigua Roma, Cuenca, enclave celta, Segóbriga. Oye, yo he estado en Segóbriga. Tibetano, Almería o geódega de Pulpio. Hay muchas cositas que luego vamos a leer de aquí. Bueno, y nos fijamos... ¡Ah, mira! Madre mía, será esto a lo que se referían, ¿verdad? Luego, ejemplares, pues colores. Fijaros que incluso hay uno que es como más naranjilla. Pero a nosotros nos han mandado uno blanco. Se usa en el campo de la salud y lo tenemos en Alemania, España, México, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Marruecos, Canadá o Australia. Por aquí, sosiego y armonía, estabilidad y calma. Activa o está con el chakra número 7 y aliada de la calma. Pues estos eran los temas que encontramos en el número 60. Y ya llegamos al fascículo número 61, que por cierto tengo que mirar cuántos fascículos son, porque muchas veces me los preguntáis y os prometo que lo miré, pero es que ni siquiera me acuerdo. Tengo que volver a meterme en la página web y mirar la colección. Bueno, estamos ahora con el número 61, que nos llega la piedra ojo de halcón, la piedra de la visión. Y esta sí es como la que tenemos aquí, no se ve se ve casi negro en la cámara, lo veo yo,
pero tiene un tono como azulado y encima tiene ahí como una línea marrón que le cruza. Uy, no estoy subiendo más para yo verlo, pero sí que la piedra es como azulada con una línea y es muy bonita. Tengo ganas de sacarla de la cajita y verla porque tiene unos brillos muy bonitos. En el papelito nos dicen que viene de África. Vale, pues África gana hoy con 2 piedras. Y comenzamos con el ojo de halcón, la fuerza de la sabiduría. Tono azulado. ¿Sabías que, además de ser apreciado por sus propiedades energéticas, el cuarzo ojo de halcón es el ojo de tigre, como el ojo de tigre, se emplea para realizar collares, bisutería y objetos ornamentales? A salvo de engaños y hechizos, Edad Media, amuleto protector, más de la Edad Media, afecciones oculares, mitología egipcia, el dios Horus. Bueno, aquí tiene desde luego mucho de todo. Los colores, desde luego podemos ver que hay de todo, porque desde azules, rojizos, este es un pelín más verdoso y este un color indeterminado. Bueno, se usa en el campo de la salud y la prosperidad. Y nos dicen que se encuentra en Sudáfrica, Namibia, Estados Unidos y Australia. Continuamos con la piedra tótem. Por aquí podemos ver. Dejar atrás la tensión. El chakra número 6. Y termina con visión e intuición. Bueno amigos, pues estos eran los fascículos que nos han llegado en el día de hoy. Que yo tengo que decir que de mis piedras las que más me han gustado en el día de hoy es el ojo de halcón y la selenita. En este caso pues sí que es verdad que había algunos ejemplares de las piedras que han venido en esta tanda de piedras que algunas pues no eran muy de calidad como las que se supone que deberían de venir en cada tipo. Pero venga, me quedo con la selenita y el ojo de halcón. Espero que os haya gustado y aquellos que estáis esperando vuestros fascículos en vuestra colección, os guste ir viendo lo que va a llegar. Un besito enorme, hasta el próximo vídeo.